Bien, como hemos dicho entonces, vamos a dar una clase introductoria en el día de hoy que espero que ustedes ya más o menos manejen estas ideas y sé que las manejan porque todos venimos aquí habiendo cursado ya el acto jurídico y las obligaciones. Por tanto, esas dos asignaturas incluso serían suficientes para solo llegar a un resumen final de los contratos y de los contratos en particular. ¿Por qué? Porque todo está dicho. ¿Ah? Tomémoslo de esa forma, todo está dicho. Ahora, sin embargo, aquí lo que se hace es un poco más profundizar algunos aspectos institucionales de esta gran figura que tenemos acá, ¿cierto? Los contratos. Aquí hay mucha evolución en términos de qué es lo que es en el fondo hoy día el contrato y además también evolución en cuanto a qué es el objeto contratable. ¿Ah? Uno podría decir que la forma en que se hacen los negocios en el mundo del derecho romano, en el mundo de la Edad Media y en lo que fue el siglo XX, no está siendo lo mismo en el siglo XXI, ¿cierto? Y por eso hay autores que se han dedicado a precisamente investigar cuáles son las nuevas formas de contratación y por otro lado, cuáles son los principios nuevos que se van entonces incorporando al eh, contrato. Bien, así que dichas estas advertencias, nosotros vamos a entrar a analizar el contrato, pero desde la perspectiva a lo mejor un poquito histórica, bien tradicional, ¿cierto? Por eso he puesto aquí que el contrato es una fuente, ¿ah? Es una fuente porque así se estudia en el ramo de obligaciones. Cuando se analiza el 1437, se dice que efectivamente dentro de las fuentes de obligaciones está este, el contrato. Y también está nuestro sistema definido en una definición que hemos dicho está criticada en el 1438. Pero, ¿qué es contratar en términos? Si uno analiza el contrato desde una perspectiva sociológica, va a llegar siempre a la interacción de las personas, ¿cierto? Claramente el ser humano desde sus inicios ha vivido, como dicen ahí siempre en la primera clase de filosofía o de introducción al derecho, el hombre vive en sociedad. Y como vive en sociedad, interactúa. Y la interacción, ¿cuál puede ser? Está toda aquella interacción que es de orden afectiva, como las relaciones humanas, el amor, en el caso de ustedes el pololeo, ¿ah? Que no sé si se llama todavía pololeo, pero yo soy antiguo, así le llamo. Claramente está esa parte que es el vincularse a otro afectivamente, pero está esa otra que es vincularse a otro en vista de una necesidad de orden material. Ahí hay un punto inicial de por qué buscamos entonces la interacción. El contrato, en términos de vinculación, surge entonces como una necesidad, pero no como una institución autónoma, sino que es respuesta a esta interacción. Las personas convivimos con otros porque nos interesa. De ahí que obviamente en el mundo de la filosofía uno podría decir, claro, el interés material lleva al individuo a vincularse. Y lo anterior no es menor lo que estamos conversando, si ustedes se van a los análisis de la autonomía de la voluntad, que aquí lo tenemos como principio contractual, una de las tesis que existen ahí en los libros de Alessandri suele mencionarse, es que yo cedo parte de mi voluntad. Soy capaz de imponerle a mi libertad absoluta la restricción que impone una obligación, la restricción que impone un contrato. Y si ustedes se fijan, de estas ideas van surgiendo entonces estas como principios o verdades. Si yo soy voluntariamente el que limito mi libertad, la libertad para celebrar el contrato se genera de inmediato como un principio, ¿cierto? Y a su vez con algo que está vinculado.
que es, acá lo puse así abreviado, la fuerza obligatoria. ¿Por qué me obligo? Hay diversas tesis, pero al menos en lo que estamos conversando, una de esas tesis es que es mi propia voluntad la que decide autolimitarse. Y es eso el contrato, porque en el contrato yo me autolimito, pero no gratuitamente. Lo hago porque tengo en vista un interés. Y por eso nace la institución contractual, porque hay una vinculación de orden material que busca la satisfacción de un interés. Y por igual razón también ha sido criticado la definición del 102 de matrimonio. ¿Se dan cuenta? Porque efectivamente define en el 102 al matrimonio como un contrato solemne. Con eso, en el fondo, desvirtúa este código desvirtúa el concepto contractual que está limitado al plano netamente de orden material. En otras legislaciones, el matrimonio, definido ahí en el 102, se llama simplemente matrimonio. Y cuando se habla de contrato matrimonial, se está aludiendo a las capitulaciones matrimoniales, que ahí sí corresponde, porque ahí se habla de la parte patrimonial o del efecto patrimonial que tiene el matrimonio. ¿Ven? Se dan cuenta entonces que cuando nosotros hablamos de contrato, lo estamos asociando en una idea, digamos, fundamental en su esencia, a efectivamente una interacción, una vinculación con otros con mira a satisfacer un interés y por lo cual estoy dispuesto a restringir mi libertad generando obligación y fuerza vinculante. Esta fundamentación del contrato lleva a definiciones muy simples del contrato, como decir, es el acuerdo que genera obligación, ¿cierto? Ya lo vieron allá en acto jurídico, que el fin del acto jurídico cuando es convencional puede crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones, ¿cierto? Bueno, pues en este caso, cuando esa convención, ese convenir, ese avenirnos juntos, crea una obligación, se llama en particular contrato. Ahora, ¿por qué creamos la obligación? Y ahí es cuando decía yo, hay un fundamento que va más allá del contrato, que es la interacción humana que busca satisfacer una necesidad y en vista de esa necesidad es capaz de autoimponerse una limitación a su libertad. Interesante porque esto tiene que ver mucho después con los efectos vinculantes. ¿Qué puedo decir yo? Había un ejemplo, lo cito como ejemplo. Bueno, reiteración de palabras. Perdón. El caso de una cliente, entiendo que era de la Polar, si mal no recuerdo, que compra un secador de pelo con tarjeta de crédito y termina pagando más de 400.000 pesos. Entonces uno se pregunta, ¿esto es un efecto odioso de la tienda? Siempre se llega a esta conclusión. La persona contrajo la obligación autoimponiéndose la libertad. ¿Cuál era esa? De decir, yo quiero obtener ese secador de pelo y por el cual estoy dispuesto a pagar al crédito, inclusive a pagar con interés. Bueno, otra situación es si la tienda efectivamente transgredió para ella lo que también era una obligación. Transgredió la tienda la obligación de respetar por ejemplo, repactación. No requería también la voluntad, que son para nosotros, no existe el término repactar, sino que existe el término de modificación del contrato. La modificación tiene que ser de común acuerdo. Piensen ustedes en las ISAPRE que están allí los recursos de moda en los tribunales en cuanto a que efectivamente cada vez que se modifica el valor del contrato de ISAPRE, la parte recurre ante la Corte porque se está violando el derecho de propiedad que se tiene sobre el derecho nacido del contrato. ¿Ven? Lo que demuestra que las personas en general estamos vinculadas, estamos obligadas por nuestra propia libertad, pero debemos respetar esa obligación para ambos lados. Y ahí están las sutilezas que se han ido dando. En los próximos días vamos a ir viendo incluso algunas novedades en términos de lo que significan
ciertos contratos que son de vital importancia para el ser humano, como esta misma de la salud, y otros, por ejemplo, de la educación o también la previsión. Piensen ustedes en el recurso que se usó para obtener la devolución de los fondos en la AFP. Ya la Corte de Talca autorizó y que se devuelvan los fondos y de alguna manera eso ha generado una tensión en el sistema de administradora de fondos. ¿Por qué? Porque ahora hay que esperar el resultado, obviamente, de la Corte Suprema en cuanto a si confirma o no esta resolución que ordena la devolución de los fondos. Si así fuera, nos preguntaríamos desde el punto de vista del contrato previsional. ¿Tengo derecho yo a pedir la devolución de mis fondos? ¿Está obligada la AFP si yo pido a devolverlos? Y seguramente se va a ir al punto inicial, que es lo que yo contraté. Pero ahí seguramente se van a ir vinculando otros efectos. ¿Puede el legislador intervenir un contrato? Recién les he mencionado las normas sobre interpretación contractual. ¿Puede el juez alterar un contrato? Son temas muy fuertes desde el punto de vista del ordenamiento y de los principios clásicos, pero no desconocidos. Ya la teoría de la imprevisión, que ustedes pueden haberla analizado en obligaciones, demuestra que efectivamente una alteración del equilibrio económico de los contratos puede terminar autorizando al juez a que modifique una institución en la que no participó. Eso significa un poder muy absoluto. La pregunta es también si estoy dispuesto o no. Bueno, son temas a tener presente, ¿no? Bien, dicho eso, volvemos entonces ahora, dejando esto de la fundamentación del concepto contractual, al concepto legal. El concepto legal de contrato está en el artículo 1438, ¿cierto? Y ustedes ya lo conocen, ahora pueden estarlo revisando. Es la ventaja que tiene esto del estudio online, ¿ah? Que tiene la ventaja que puede estar incluso con su cafecito, allí ya no lo voy a molestar porque come en clases, porque puede comer en presencia de esta clase sin problemas. Y eso es bueno, alimentarse para que el cerebro tenga energía en esta instancia del aprendizaje. Bien, entonces, este 1438, en el que efectivamente el contrato o convención nos dice que una de las partes se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer una cosa. Y de allí, en la primera expresión, surge la primera crítica, porque dicen los autores, ¿por qué hacemos sinónimo contrato y convención si en verdad la convención es el género y el contrato la especie? ¿Cierto? La convención, ya lo hemos dicho, crea, genera o modifica, y aquí el contrato solo crea. Bueno, los autores dicen que es una crítica que ya no tiene mucho sentido seguir ahondando en ella, porque la regulación de las convenciones es la misma regulación que se da para los contratos. Seguramente, si hay una influencia del orden privado, es muy escasa. Lo que sí podría ocurrir en el futuro es que la autoridad interviniera mucho más cuando el contrato crea. Pero al menos eso hay que investigarlo y ver cómo se está dando. La segunda es que efectivamente señala que una de las partes se obliga para con otra, lo que, según el profesor Corral, estaría traduciendo una sola forma de contrato, que es lo unilateral, cuando solo una de las partes se obliga. Pensemos en defensa de Bello, que no fue el propósito, lo que quiso fue simplificar la definición, de no colocar que se obliga a una parte o ambas, ¿no? Pero cualquiera que lo lee y que tiene estudio de derecho sabe a qué quiso referirse. Y la tercera crítica, que en ese sentido a lo mejor es más valiosa y es de fondo, porque señala el objeto de la obligación, que es el dar, hacer o no hacer. Eso es lo que ustedes pueden haber estudiado en el semestre pasado como la prestación, ¿cierto? Y en verdad, el objeto del contrato es crear la obligación. Y la obligación genera la prestación. Y la prestación, el dar, hacer o no hacer. Entonces, no es que esté absolutamente desconectado, pero si definimos al contrato, tenemos que definirlo como aquel destinado a crear derechos y obligaciones. Ahora, de la obligación nacerá la prestación
y de la prestación, el dar, hacer o nacer. Bien, bueno, dicho esto, o dichas estas críticas, vamos a dejar enunciado para nuestra próxima clase los principios que vamos a ver, que son los principios de la contratación. Autonomía de la voluntad, claramente, pero de allí los dos que derivan, consensualismo y libertad contractual, que son los primeros que vamos a ver. Después vamos a avanzar en la fuerza obligatoria, el efecto relativo, la buena fe, que en el fondo lo hemos ido describiendo en este inicio. Bien, estimados alumnos, a cuidarse, a estudiar. Tenemos un semestre, no sabemos si va a ser mitad presencial, mitad acá. Dios quiera que sea pronto que esta situación de salud pase. Mientras tanto, cuidarse mucho. Un abrazo a todos y todas.